¿Qué sabemos sobre autismo? La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses, o sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera, tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación, que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran. Buenas tardes, mi nombre es Angie María Paz Chávez de la materia de inclusión del paralelo B y va a hablar sobre el autismo. Leo Kanner en 1943 define el autismo como un síndrome en un grupo de niños que demuestran una extrema indiferencia hacia los demás, teniendo así problemas en el contacto afectivo, la inflexibilidad conductual y la comunicacación anormal. Para Piaget, el pensamiento autista es subconsciente, es decir, que los objetivos que se persiguen y los sueños que se plantean no están presentes en nuestra conciencia, ya que se adapta a una realidad extrema y crea así una realidad de imaginación y de sueños. Síndrome de Asperger. Este es el más difícil y tardío de diagnosticar porque las personas afectadas no poseen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que los identifique. El déficit de este se encuentra en el ámbito de la interacción social y del comportamiento. Tipos y clasificación del trastorno espectro autista. El autismo. El autismo es un trastorno que comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres los primeros en identificar en su hijo el comportamiento diferente a los de los otros niños de su edad. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos, es decir, que no son incluidos en alguno de los otros tipos de autismo. Gracias. Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller. Este se da alrededor de los 2 años o no se hace evidente hasta pasados los 10. Este, como los otros tipos de autismo, afecta en las mismas áreas de lo que es el lenguaje, la función social y la motricidad, pero se diferencia en su carácter repentino y regresivo. Buenas tardes, mi nombre es Yerina Mayeli Lina Brione. Estoy cursando la materia de inclusión. El paralelo que estoy es en el paralelo B. Canavenia dice que el autismo es uno de los trastornos graves del desarrollo del origen prenatal, que afecta a la persona durante toda su vida. Durante la pasada década, numerosas investigaciones han aprobado informaciones y experiencias sobre las posibilidades de los sistemas
potenciales para detectar el autismo. Dagoberto Cabrera dice que el autismo, como uno de los trastornos generalizados del desarrollo, se caracteriza por alteraciones en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, afectaciones en la socialización y conductas repetitivas. Como característica del autismo tenemos el retraso de las destrezas del lenguaje, retraso de las destrezas de movimiento, retraso de las destrezas cognitivas o de aprendizaje, conductas hiperactivas, impulsivas o distraídas, epilepsia o trastornos conclusivos, ámbitos de alimentación y del sueño, problemas gastrointestinales, por ejemplo, el estreñimiento. Y por último tenemos el estado de ánimo o relaciones emocionales inusuales. Bueno, en conclusión tenemos que los estudios retrospectivos muestran que los diagnósticos del autismo se hacen meses o años más tarde de cuanto podría realizarse basándose en señales de alerta destacadas por los padres. Gracias.